Hola chicos, el día de hoy, bienvenidos a querido Jorgito, historias de terror. Hoy toca El encapuchado del jardín. A pesar de que uno de los mayores entretenimientos de la época moderna es la televisión, todavía existen personas que gustan de una buena charla en compañía de amigos y familiares. Tal es el caso de don Antonio Romos Gutiérrez, quien se acostumbra a amenizar las tertulias con relatos fantásticos. Este señor posee la cualidad de enredar las historias de forma extraordinaria, y más si se trata de algunas leyendas de Aguascalientes. Sin duda, aquel un gusto de que le transmitió su nana, mínima mujer, que narraba a los niños sucesos sorprendentes, quienes apenas si parpadeaban. La emoción, cuando la escuchaban, ya no era emoción. Ahora don Antonio es un hombre maduro, con la misma pasión con que escuchaba a su nana. Ahora otros lo escuchan a él. Don Antonio recuerda muy bien cómo eran las calles en las que transcurrió su infancia, sin coches, sin ruidos, donde solo existía el sitio de caballos y mulas que llevara la carga, que eran guiados por un cochero. La Niáraga era la hacienda de don Salvador H. Romo, padre de don Antonio, quien tenía un cochero de confianza, don Ampelio. La labor de este hombre consistía en llevar en las vacaciones a los muchachos y muchachas de la hacienda. Pero cierto día las cosas no sucedieron como solían ocurrir, ya que en aquel caluroso, muy caluroso verano, algo extraño vino a enturbar la normalidad de los hechos. El cochero, donde llegó el lugar donde debía recoger a los jóvenes. Estos, con sus dulces y equipajes, esperaron en vano la llegada de don Apelio hasta la entrada del coche. Don Salvador, preocupado por la posibilidad de que algo les hubiera pasado, salió rumbo al lugar donde se debía recoger a los muchachos. Al llegar, fue su sorpresa al verlos a todos acostados en el suelo. Y don Ampelio estaba. Todo el mundo sabía que don Ampelio era un hombre cumplido y responsable, que jamás dejaría abandonados a esos jovencitos. Por la que, para don Salvador, lo más lógico era que don Ampelio le hubiera ocurrido algo. Desesperado y preocupado con todos los muchachos, fue a buscarlo a su pueblo, donde era muy seguro que pudieran encontrarlo. Al llegar ahí, se encontró con don Ampelio. Estaba muy raro. Parecía como si hubiera llegado a otro mundo. Tenía los ojos como si fueran a explotarles. Y estaba mudo, como un tronco. Lo único que podía decir la esposa del cochero, don Salvador, que su marido partió hacia el Niáraga o Niágara, pero regresó en menos de lo que canta un gallo, con cara de tonto, sin poder hablar, blanco como la leche, con los ojos a punto de salirse de sus órbitas. Después de escuchar el relato de su esposa, don Ampelio, don Salvador regresó con los muchachos a la hacienda. Pero, ¿qué era lo que había sucedido a ese hombre? Pasados 8 días después que don Ampelio se recuperó totalmente y regresó a su trabajo,
Don Salvador le interrogó de explicación del cochero. Fue la siguiente. Verán, Don Salvador le dijo, cuando yo pasaba por el templo de San Marcos para ir por los muchachos, en ese momento un fraile encapuchado que llevaba a carrotearme por todo el jardín, gritándome con voz ultratumba, me iría al infierno porque soy una mala persona. Entonces, por el miedo y la cansanción de lo que corretiza que me dio, perdí el conocimiento. Casualmente, un amigo que pasaba por ahí, verme tirado, y llevo a mi casa arrastrando. La nana mínima explicaba su versión de los hechos del siguiente modo en Aguascalientes. La gente pobre y rica son distinción de ninguna clase. Se reunía para festejar la feria de San Marcos, que precisamente se realizaba alrededor del jardín del pueblo. Con el fulgor de la feria era muy poca la gente que asistía. Los oficios religiosos de la misma, prefiriendo la diversión de la devoción. Un mes después de la festividad, decía la gente que parecía un fraile que llevaba una mano una vela y otra una calavera. Este monje paseaba por el jardín como intentando eliminar el griterío y escándalo que había dejado la feria. Las personas llegaban a ver desde sus balcones al misterioso encapuchado salido de alta tumba. Llenas de espanto y miedo, lo único que alcanzaban a decir era algún Ave María o Padre Nuestro. Cuando alguien pasaba por el jardín casualmente y se encontraba al encapuchado, entonces este corría tras el auto gritándole obscenidades y cosas como: malvado pecador, te irás al infierno. Don Antonio Romo, quien entonces era un chamaco apenas, recordó el relato que su nana le había contado y que pareció aquel fraile, el mismo que le había aparecido a don Ampelio. Él junto con un grupo de amigos, decidieron ir a buscar al encapuchado del jardín para enfrentarlo y ahuyentarlo, ya que la gente tenía miedo de pasar por ese lugar. Fue así como una tarde llegaron al jardín. Cada uno se escondió en un lugar donde lo podían ver al fraile. De esta forma tuvieron la oportunidad de sorprenderlo y a buena fe que lo consiguieron. Pudieron acorralarlo y uno de ellos le quitó la capucha y otro la calavera, y a su vez el otro pateó mientras el monje capuchado, pero la sorpresa aumentó verle la cara descubierta. Comprobaron que el misterio del hombre no era otro, sino sacristán de la iglesia, que se divertía de lo lindo, asustando a las personas. A pesar que don Antonio y sus amigos dijeron el cansancio de la identidad encapuchado, y nadie les creyó. La leyenda del encapuchado del jardín sigue estando más viva en Aguascalientes. Si el video te gustó, regálame un like y coméntame para seguir con más historias.